Gracias, hermano, por la introducción dada. Y quiero una vez más dar gracias a los hermanos por la invitación que han extendido para estar aquí con ustedes en estos días. Siempre es un gozo para ese servidor estar aquí y ver una vez más a mis hermanos. Para mí, hermanos, siempre es motivo de alegría y de ánimo al viajar a diferentes lugares y ver ahí hermanos que tienen años de trabajar en la obra del Señor. Hermanos que siguen fieles y firmes. Hermanos que a pesar de las cosas que pasan, siguen adelante. Hermanos que han estado en la obra por mucho tiempo ya y saben de las cosas que están pasando. Podría nombrar a varios hermanos, pero por temor de dejar a alguien afuera, mejor no dar los nombres, sino que ustedes saben quiénes son, hermanos, y la congregación aquí sabe quiénes son. Sé que pasan cosas en la iglesia, hermanos, que desaniman. A pesar de eso, hay que seguir adelante. El diablo, hermanos, está buscando siempre cómo desanimar y lo logra en muchas ocasiones. Muchos de los nuestros que andaban con nosotros ya no andan con nosotros. Se han vuelto al mundo o siguen ellos en una manera no firme en cuanto a la enseñanza, pero ellos como que han caído. Y por eso, hermanos, quiero animarles a los que dirigen este seminario cada año a que sigan adelante. Yo sé que requiere esfuerzo, yo sé que hay lágrimas, yo sé que hay en ocasiones cosas que desaniman, pero hermanos, adelante. Hay que tener paciencia unos con los otros. El diablo quiere que nos dividamos y que ya uno por acá, que no hizo lo que yo quería y ya aquello se acabó, ¿verdad? Ustedes sigan adelante, hermanos. A pesar de todo, sigan, porque no hay cosa más bella de que por lo menos una vez al año podamos volvernos a ver. Y siempre, hermanos, en esas reuniones uno oye noticias, en ocasiones no buenas, pero muchas veces noticias buenas, de nuevos esfuerzos que se hacen. Por ejemplo, hasta hoy me doy cuenta de que en la escuela de Brown Trail hay ahora clases en español. No sabía hasta hoy. Y qué bueno, hermanos, ver ese esfuerzo allí. Qué bueno es ver los nuevos predicadores, los nuevos maestros que están saliendo. La nueva guardia, podemos decir. Y aquellos de la vieja guardia vamos pasando, hermano Martínez, ¿verdad? Hermano Suárez. Ya hay que dejar que los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, que ellos sigan adelante. Y están saliendo muchos de ellos, hermanos, personas muy preparadas. Personas que, aunque jóvenes, pueden citar más Biblia que nosotros. Y eso me alegra, hermanos. Cuando veo a esos hermanos jóvenes que con mucho entusiasmo predican la palabra. Hermanos, adelante con esto. No hay cosa mejor que vivir una vida en el servicio al Señor. Esto lo he dicho muchas veces. Me acuerdo en mi juventud cuando comencé a predicar y pensaba, qué hermoso algún día, cuando ya haya predicado por muchos años, ya con canas a lo mejor, ya las tengo, menos cabello, ya tengo menos cabello, pero poder ver hacia atrás y ver a personas que uno ayudó y verlos ahora predicar, no hay cosa más hermosa que eso. Y por eso, hermanos jóvenes, prediquen la palabra. No se desanimen por nada. El diablo va a querer desanimarlos, pero ustedes sigan adelante. Van a poner cosas de por medio. Pero, hermanos, adelante con la obra. Y igual a los directores, hermanos, los organizadores de estos esfuerzos, aquí, qué bueno, sigan adelante. No hagan caso a la crítica destructiva, sino que adelante. Sirvan al Señor. Yo me acuerdo que mis años de juventud, cuando oía crítica, me molestaba. Inclusive cuando predicaba un sermón no salía bien aquello, me daba coraje conmigo mismo. Quería ir a la pared y pegarme ahí, ¿no? Pero después pensé, no, haz lo mejor que puedas. En cuanto a la crítica, haz lo mejor que puedas. Y luego dejar que el Señor se encargue del resto. Si así lo hacemos, hermanos, mucho será para el Señor.
Y ya cuando lleguemos al momento de despedida de este mundo, hermanos, qué alegría poder decir con Pablo lo de 2 Timoteo 4, ¿no? De que he guardado la fe. Difícil, pero se puede hacer. Adelante, hermanos. Decíamos ayer que en verdad estamos rodeados de un mundo lleno de maldad. Eso no es nuevo, hermanos. Siempre lo fue así. Aún desde los años proféticos de la venida del cristianismo, se hablaba de cómo es que los hijos de luz andarían en el mundo de tinieblas, pero que serían ellos luces para el mundo de tinieblas. Vino el Señor, se estableció la iglesia, las tinieblas siguen, hermanos. Siguen, hermanos, las perversiones. Y por eso uno, cuando está en medio de gente que uno ama, como les contaba ayer, parientes, les duele a uno verlos en aquella condición. Pero luego uno piensa, bueno, es que no han sido enseñados. No han tenido la oportunidad. ¿Qué he hecho yo para ayudar a mis parientes? Para que sepan mejor. Y se siente uno culpable. Pero hermanos, hay que seguir haciendo el esfuerzo. Hay que seguir tratando de alcanzar a aquellos que nos rodean, aquellos que amamos, aquella tía favorita, o aquel primo que tanto amamos, poder traerlo al Señor. La esperanza muere al último, hermanos. Uno dirá, es que ya le hablé y no quiere. Bueno, hay que seguir hablándole. Aquel primo, aquella tía, aquel abuelo, aquel padre, aquel amigo, aquel vecino. Hay que seguir enseñándoles. Pero como decíamos, ellos hacen lo que hacen porque no saben mejor. Cosas terribles hacen. Pero merecedores de doble castigo somos aquellos que conocemos mejor y seguimos en pecado. Aquellos que podemos citar la Biblia al revés y al derecho y como sea, ¿no? Pero seguimos todavía en pecado. Y por eso hablamos de, como decíamos ayer, quiero combinar lo de ayer y lo de hoy, la seguridad para nuestras almas. ¿Cómo se encuentra? Bueno, por la obediencia. ¿Qué dijo el Señor? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino que aquel que hiciere la voluntad. Hay que hacer, hermanos. Y hablaremos más de eso en esta mañana. Hay que obedecer. Sin la obediencia no hay seguridad. ¿Se acuerdan cuando se iba a poner la piedra sobre el sepulcro del Señor? ¿Qué dijo aquel dirigente? Asegurarla bien. Pongan la piedra bien para que no salga Jesús de allí. Bueno, igual nosotros, ¿no? Hay que asegurarlo bien. ¿Asegurar qué? Nuestra obediencia al Señor. Hay que asegurar, hermanos, de que estamos bien y examinarnos a menudo de que estamos en el Señor y que la enseñanza que damos es realmente del Señor y no la nuestra. Y por eso la seguridad viene con la obediencia. La seguridad viene, hermanos, cuando sabemos que lo que hacemos es la obra del Señor, es la voluntad del Señor, no la nuestra y de nadie más. También, hermanos, pasaje bien conocido, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y veamos aquí, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que no obedecen serán castigados, hermanos. Aquellos que no han llegado a ser miembros del cuerpo de Cristo, y hermanos, aquellos que estamos en el cuerpo, pero seguimos algo rebeldes. ¿Qué va a pasar con estos? Los que no obedecen. ¿Qué pasará con los rebeldes, los desobedientes? Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
¿Quiénes están seguros de la salvación? Los que obedecen. Los que obedecemos, hermanos, tenemos esa seguridad. Es la única manera de poder tener seguridad de que estamos realmente, hermanos, en el Señor. Pero el libro de Santiago abunda en pasajes que nos hablan de esto. En la primera parte de la lección quiero hablar de las cosas que aseguran nuestras almas. Ya comenzábamos ayer hablando de cómo es que nosotros no tenemos que culpar a Dios por nuestros pecados. Debemos reconocer nuestro pecado y no culpar a Dios. Reconocer la responsabilidad. Yo soy pecador. Yo he hecho esto. Dios no me hizo hacerlo. Ni tampoco nadie más. Yo hice aquello. Hay que reconocer que somos pecadores. La única manera, hermanos, que Dios perdona es cuando reconoce su pecado y lo saca. Lo saca y lo confiesa y hace el esfuerzo para corregirse. No hay otra solución, hermanos. Ya Dios lo hizo todo, ya mandó a su Hijo que murió por nosotros. Tenemos su palabra. Hay que hacer nuestra parte en la obediencia al Señor. Pero también, hermanos, en el capítulo 2 de Santiago, podemos ver que tenemos nosotros que tener una actividad aún antes de eso, capítulo 1, hermanos. No debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Muchos en el primer siglo, hermanos, oían. Noten ahí en el capítulo 1, 21 al 24. Por lo cual, desechando toda injusticia o inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y notemos aquí, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto no es de ahora, hermanos. En el primer siglo había personas que iban a los servicios de los cristianos y solamente oían. Pasa lo mismo hoy. El esposo, la hermana, años que está viniendo y no obedece, sigue viniendo, oye, pero oidores olvidadizos. No basta con oír, no basta con conocer, hay que obedecer, hermanos. Eso incluye a ti y a mí. No solamente ellos tienen que, yo tengo que obedecer. A veces ponemos la culpa en otros, ¿no? Ellos tienen que hacerlo, ¿no? Yo tengo que hacerlo. No hay que pedir de nadie lo que no haríamos nosotros, hermanos. Hay que obedecer, como dice aquí el pasaje. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hay que ser hacedores de la palabra. Haciendo esto, aseguramos nuestra salvación. Si yo tengo buena conciencia de que me estoy esforzando para hacer lo que dice el Señor, no tengo por qué temer, hermanos. Yo sé que soy pecador, yo sé que tengo faltas, pero mientras que yo me esté esforzando para hacer lo mejor que pueda, Dios estará conmigo. Y cuando yo no pueda hacer algo, el Señor me va a ayudar para seguir el empujón que hace falta. Me lo dará el Señor, de una forma u otra. Ya por el consejo de un hermano, ya por esto o el otro, pero el Señor va a ayudarme para seguir adelante. La cosa es comenzar. Aquellos que no han comenzado todavía a vivir su vida cristiana, hay que comenzar. Porque si no comenzamos, nunca llegaremos a la meta. Pero también, hermanos, podemos ver que hay que tener una fe viva. No basta con decir yo creo. Notemos en el capítulo 2, versos 10 al 12. ¿Cuál es el pasaje? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Puedo decir, no, yo no soy un adúltero, pero a lo mejor digo mentiras, blancas, pero son mentiras. Ya quebranté la ley, ¿no? Ya soy pecador ante Dios. Oh, yo no hago lo que hace el hermano José, pero hago otras cosas.
Y por eso hay que tener, hermanos, una fe viva, una fe que obra, una fe obediente, hermanos, a lo que dijo el Señor. En lo que sigue del capítulo 2, ya conocen esos versos también, hermanos, del 18 al 26, se nos dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Noten aquí, hermanos, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Saben que se va a llegar su día. Saben que va a llegar el día cuando serán castigados. Y puedo decir que estos demonios creen más que nosotros a veces. Porque cuántas veces hacemos cosas, hermanos, que sabemos no debiéramos hacer, ni siquiera titubeamos. Adelante, ya justificando lo que hice. No, es que José también. O es que la hermana María hace lo mismo. No, hermanos. Hay que tener fe, pero una fe que obra. Hay que dejar las cosas del hombre viejo, hermanos. Y no solamente hay que dejar de hacer lo malo, hay que hacer lo bueno. Muchos dicen, no, es que yo no hago esto, yo no hago nada. Ahí está el problema, que no hacen nada. Hay que levantar de los asientos, hermanos, y hacer. Yo me acuerdo, hermanos, hace 2 semanas, ahí en la Argentina, le contaba el caso de este hermano que está en su capricho. Lo aprecio, lo amo, no de acuerdo con su actitud. Un hermano que memorizó todo el Nuevo Testamento. Pero ¿de qué le sirve si no hace? Y este anciano le decía, y hay que dejar de hablar nomás. Hay que dejar de solamente memorizar. Hay que tener esas palabras en el corazón. No, pues la tengo. Bueno, hermanos, las obras que hacemos demuestran si realmente tenemos fe. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Como vivo, demuestro lo que creo. Si no robo, yo creo que es malo robar. Si no cometo adulterio, sé que es malo cometer adulterio. Si no mato, porque sé que es malo matar. Según obramos, así creemos, hermanos. Pero si uno dice, yo creo esto, y hace lo contrario, ¿qué demuestra eso, hermanos? Que no creemos lo que decimos. Y la gente nos va a ver y nos va a llamar hipócritas. Porque aquí digo una cosa y abajo a otra. No que me lo diga otro, digan los que oyen. ¿Por qué? Porque conocen nuestras obras. Hay que obrar de acuerdo a lo que decimos creer, hermanos. Somos miembros de la iglesia de Cristo. Un Dios, un Señor, una fe, un cuerpo, una esperanza. No temamos decirlo, hermanos. No que ustedes creen que solamente es... No, hermanos, hay que creer, hay que hacer, hay que predicar lo que decimos creer, hermanos. La iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. Yo lo creo así, hermanos. Pertenezco a la mejor familia de la tierra, la iglesia de Cristo. Los hijos de Dios. Hay que creerlo, hermanos, y obrar de acuerdo a ello. Y veamos ahí al final del capítulo 2, podríamos seguir leyendo, pero el tiempo se nos pasa, hermanos. Y notemos al final allí, verso 26, después de varios ejemplos de fe, habla de Rahab, la ramera, habla de otras personas que mostraron su fe. Y luego termina diciendo, pero como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué triste, hermanos, es ir a congregaciones donde hay olor a muerte. Sí, hermanos, olor a muerte. Va uno allí, están 3 o 4 hermanos por 30 años allí. Ahí no hay niños, ahí no hay jóvenes, solamente ancianitos.
Y cuando ellos mueran, ¿qué pasó? El edificio vacío y lo toma otro ese edificio. Lo toma el gobierno, lo toma una secta, lo toma alguien más. ¿Por qué? Por falta de actividad. Por falta de hacer las cosas que decían creer, hermanos. Aquello murió. Y hermanos, ahí cuando estábamos en esa congregación, qué desilusión, qué, hermanos, desánimo ver ese espíritu allí. Pero pasa en muchos lugares. Yo sé que lo que digo de la Argentina se podría decir de México, se puede decir de Nicaragua, de El Salvador, de Venezuela, de Colombia, de Perú, porque pasan esas cosas en todos lados. Nosotros, pues, debemos tener una fe viva, hermanos. Creemos lo que decimos creer. Lo predicamos, hablamos al vecino, hablamos a los parientes, porque sabemos que es la única forma de poder ser salvos. Pero también, hermanos, hace ver Santiago que si queremos asegurar nuestras almas, ¿qué hay que hacer? Bueno, no hay que hacer del mundo, hermanos. En el capítulo 4, versos 4 y 5, ¿qué dice Santiago? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Noten aquí, hermanos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y así es. No somos del mundo, hermanos. Hemos cambiado de naturaleza. Antes éramos del mundo. Hablábamos con el mundo. Caminábamos con el mundo. Pero ya nosotros, hermanos, hemos dejado todo eso. Los chistes sucios de antes, hermanos, se acabaron. Yo me acuerdo, no es de ahora, hermanos, años atrás, en conferencias semejantes a estas, se decían chistes desde el púlpito que daba pena. Predicadores diciendo cosas sucias y la gente riéndose con aquellos chistes. No somos del mundo, hermanos. Hay que dejar las cosas mundanas. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Queremos asegurar nuestras almas. Y noten el versículo 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es interesante, hermanos, que Santiago es el único que usa ese término doble ánimo. Lo dice al principio de la carta y luego aquí. Y aquí nos dice por qué esto de doble ánimo. Yo me acuerdo, hermanos, en mi juventud veía hermanos que de repente muy animados. ¿Qué puedo hacer? En una semana o dos, lo contrario. Desanimados, fríos. Y luego otra vez volvían. Bueno, ¿qué puedo hacer? Y otra vez, frialdad. Y preguntaba entre mí, ¿por qué pasa eso con esos hermanos? ¿Por qué ese doble ánimo? No lo entendía. Pero Santiago nos explica por qué. ¿Por qué el doble ánimo? Noten la última parte, hermanos, ahí del verso 8. Dice, pecadores, limpiad las manos. Y la última parte de esa frase que dice, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que hace que una persona sea doble ánimo? El pecado, hermanos. El pecado hace cobarde a todos nosotros. Aquel que anda, hermanos, en la borrachera no puede predicar contra la borrachera. El que roba no puede predicar contra el robo, hermanos. El que anda en mentira no puede hablar contra la mentira. ¿Por qué? Porque él es culpable de ello. Doble ánimo. De repente muy animado y de repente caído. El pecado hace que seamos así. Y por eso, si queremos ya no ser de doble ánimo, hermanos, ¿qué hay que hacer? Hay que, dice Santiago, purificar vuestros corazones.
Hay que limpiar las manos. ¿Vosotros quiénes? Los de doble ánimo. Cuando limpiemos las manos y los corazones, hermanos, dejaremos ya de ser de doble ánimo, hermanos. Seremos siempre de un ánimo, de un fervor. Y qué gusto me da ver hermanos así, ¿no? Que por años igual, siempre su pensamiento en la obra del Señor y lo que es mejor para la obra. No, como decíamos ayer, primero yo, como los mundanos, hermanos. Aquellos mundanos que no solamente en América Latina, pero en este país, hermanos. Me acuerdo años atrás, visitaba con una hermana ahí en la Universidad de Abilene. Ella muy triste, porque su hija se había casado con uno que se fue de misionero a América Latina. Oh, allá es terrible el pecado y es un ambiente terrible moralmente. Pensar de mí, aquí estamos igual o peor. Aquí se ven cosas que no se ven, hermanos, en América Latina. Aquí estamos igual en este país. Uno va a un restaurante con su familia, especialmente aquellos con niños pequeños, aquellos matrimonios jóvenes, y me da gusto de ver a varios aquí en esta mañana. Va uno a aquel restaurante y lo hacía antes con mi familia. Íbamos a almorzar o a cenar, y al lado había un montón de vagos ahí, hablando cosas horribles, sin importarle que había ahí una dama y había niños. Cosas groseras. Está peor ahora eso. El televisor, la radio, la música que se oye ahora, hermanos, hay que apagarla. Cuando va uno con señoritas en el automóvil. ¿Por qué? Por lo que se oye, hermanos. Por la gente mundana que piensa solamente en ellos. Primero yo hago lo que me dé la gana. Y nadie me dirá lo contrario. Y qué triste, hermanos, es ver aquello. Nosotros, pues, no hay que ser así. No somos del mundo, hermanos. Somos distintos. Hay que tener el valor para decir no a aquellas cosas que nos invita el amigo. No importa lo que diga el amigo. Antes andábamos con él, sí, pero ya no. Somos cristianos. Aquella señorita ahora es hija de Dios. Aquel joven pertenece al Señor. Y por lo tanto debe de ser distinto a la gente del mundo. Pero también, hermanos, aquellos que seguimos, el tiempo se nos pasa. Habría que seguir hablando por una hora más posiblemente, pero yo sé que el tiempo hay que cortarlo, hermanos. Hay que tener paciencia y orar. Capítulos 5, 7 y 8. Estamos trabajando por el Señor. Pasan cosas. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Hay que tener paciencia. Hay que orar. Dice Santiago, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Pero también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Está a la puerta, hermanos, el Señor. Cada tic-tac del reloj, más cerca o a la muerte nuestra, y se acabó la oportunidad, más cerca a la venida del Señor. Por eso es urgente, hermanos, que nosotros estemos listos. Pero aquellos que obedecen, hermanos, la segunda parte del estudio, tomaremos unos minutos para ello. Una persona obediente a Dios, y aquí está la clave, tiene un corazón sensible para con otros. La persona educada con la Biblia y educada secularmente, hermanos, doblemente educada esa persona. Especialmente el que es educado con la Biblia, ¿no? Sabe cómo portarse. Sabe qué decir, qué no decir, qué hacer y qué no hacer, hermanos. Porque uno es sensible a los otros. Me acuerdo en Sanse tenía un sacerdote en clase por un tiempo, pero se fue de noche. Porque no le gustaba que aquellos, y aquí hasta algunos que se acuerdan de él si estaban ahí cuando estaba él, le molestaba que aquellos jóvenes acá hacían mejores grados que él, aunque él educado en las universidades mejores de España. Y le molestaba aquello. Y decía, no, allá no había exámenes. Le molestaba aquello. Y era algo, ¿cómo diríamos? Mal educado el hombre. Ofendía. Aquel que ofende a su prójimo, hermanos, es uno que le falta educación.
El que insulta a alguien, hermanos, con palabra o con hecho, le falta educación. Y si dice conocer Biblia, hermanos, y lo hace, pues aún no conoce lo que debe conocer. Hay que ser sensibles, hermanos, con el prójimo. A mi hermano, aunque no de acuerdo con él, voy a hablar de manera humilde. No para avergonzarlo, pero para ganarlo al Señor. Estamos en el negocio, hermanos, de ganar almas al Señor. No para mostrar cuánto sé. Lo voy a callar. Yo le dije esto y lo callé. No, hermanos. No es la actitud que tener. Hay que hablar con el fin de ayudar. Y por eso hay que tener un corazón sensible. Sensible, hermanos, notemos, ¿hacia quiénes? Hacia los necesitados. En el capítulo 1, versos 26 y 27, ¿qué dice allí? Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿qué? Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y noten lo que sigue. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Uno es consciente del prójimo, ¿no? Caminábamos por la calle Florida y en Buenos Aires hace como 2 semanas. Y como nunca vi mendigos por esa calle lujosa. Niños pequeños tocando bandoneones para que le dieran dinero. Podría contarle varias cosas que pasaron allí. Pero estaba una señora con varios niños. Íbamos con el hermano Rey y Ángela, ancianos de esposa, Marta y yo. Y esta hermana, muy tierna de corazón, vio a aquellos niños y se conmovió. ¿Dónde está el McDonald's? Pues no sé. Pues allá va Lionel con ella, ¿no? Porque quería comprarle algo a aquellos niños. Varias cajitas de comida para los niños, ¿no? ¿Qué demuestra eso? Sensibilidad. Ella conmovida. Gente que está bien allá en Georgia, pero conmovida al ver aquella necesidad. Así nosotros, hermanos, debemos conmovernos al ver la necesidad de los hermanos, especialmente. Entonces, una persona que ha obedecido al Señor es sensible, pero también no hará acepción de personas, hermanos. En el capítulo 2, 1 al 9, un pasaje que habla tan claro, hermanos. ¿Qué dice allí? Que no hay que hacer acepción de personas. A nadie le gusta que lo hagan menos. ¿Has estado tú, mi hermano, mi hermana, en una situación en que te desprecian? Qué mal que se siente uno, ¿verdad? Que de uno la mano a alguien y nos ignoran. Qué duro, ¿verdad? A nadie le gusta ser despreciado. A nadie le gusta que lo hagan menos, hermanos. Ya por su raza o por su pobreza o su falta de educación, a nadie nos gusta que nos hagan menos. ¿Y qué es la regla de oro, hermanos? Haced a otros como queremos que nos hagan, ¿verdad? Tampoco nosotros hay que echar de menos, darle más importancia al rico que entró a la congregación con su anillo y su ropa elegante, ¿no? Y aquel pobre rotoso que entra allí, ni le saludo. Pero al rico, hermano, qué bueno que viniste, ¿no? Sigue viniendo. No, hermanos, hay que tratar a todos por igual. No por su raza, no por su falta de educación, no por su falta de dinero. Hay que despreciar, hermanos. Hay que tratar a todos por igual. Y tanta gente en la iglesia del Señor que hace problemas por cosas pequeñas. Y aquí en esto que es tan claro, lo ignoran. Sigue, hermanos, la discriminación en la iglesia del Señor. Sigue. Ahí quizás ahora menos, o quizás se esconde más, pero sigue la discriminación. Y eso que aquí es tan claro. No hay que despreciar a nadie, hermanos. Sensibilidad. El que obedece a Dios es sensible para con todos, hermanos. Pero también, hermanos, hay que ser hacedores del bien. Ya lo leíamos antes en el capítulo 1, 22 al 25, no hay que repetirlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser hacedores de la palabra. Hay que hacer el bien. Lo que mandó el Señor, hermanos, hay que hacerlo.
Y esto no es solamente de Santiago, el Nuevo Testamento habla abundantemente en cuanto a ello. Hicimos referencia a ello ayer. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y en adelante, habla de cómo es que los efesios fueron justificados ante Dios. Justificados por gracia, por la fe. Ahora hijos de Dios. ¿Con qué fines? Bueno, con el fin, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hay que tener solamente fe, hermanos. No hay que decir soy cristiano y un papel que lo pruebe, hermanos. Hay que hacer las cosas que mandó el Señor. Esa frase hechura suya ahí, hermanos, traduce una palabra hebrea que dice poesía o semejante a ello. Somos nosotros, tú y yo, hermanos. Somos poesía de Dios. ¿Por qué? Hacemos su voluntad. Aquí en la tierra, hermanos, la gente puede alabar a Dios y glorificarle por lo que ve en ti y por lo que ve en mí. ¿Qué cosas? Buenas obras. No nos ven solamente sentados en la banca de la iglesia, hermanos. Nos ven haciendo el bien, como esta hermana, dando algo de comer a aquellos pobrecitos. Y tantos otros acá que yo sé, aquí en Houston hacen lo mismo, ¿verdad? Ayudando a aquellos que no tienen dónde vivir, que no tienen qué comer. En Laredo, Texas, en San Antonio, hermanos, por todo el país, mis hermanos, yo sé que ayudan a los necesitados. Pero también, hermanos, podemos ver, hay algo más que podemos observar aquí. Hay que ser sensibles con la lengua, ya lo decíamos en parte. Pensamos en la lengua, ¿y en qué capítulo pensamos, hermanos? Santiago capítulo 3. Y así es. Y este capítulo, hermanos, especialmente para aquellos que querían ser maestros. Maestros. Bueno, el maestro tiene mucha responsabilidad. Y se dirige este capítulo especialmente para los maestros, para que sepan cómo deben de obrar, hermanos. Pero aquí podríamos aplicar también, hermanos, el mal uso de la lengua. ¿Cómo es que con ella bendecimos a Dios? Y con ella maldecimos. Con esa lengua, hermanos, alabamos a buenos hermanos que amamos y que nos aman, y hablamos mal de otros. Murmuramos contra ellos, hermanos. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. El médico, cuando vamos a él, ¿qué hace? Examina la lengua. La lengua le dice cómo andamos. La lengua nos hace ver cómo andamos espiritualmente, hermanos. Si siempre estamos condenando y criticando a todo el mundo, hermanos, sin razón, somos semejantes a nuestro padre, el diablo, si somos así, que es el que más critica, ¿no? Es el que apunta a ti y a mí para condenarnos. Hay que tener cuidado con la lengua, hermanos. Es cierto, cuando algo anda mal, hay que hablar contra el mal, hay que hablar contra el error. Pero, hermanos, hay que amar al pecador y aborrecer y odiar el pecado, ¿verdad? Condenamos el pecado, el mal, la doctrina sucia y mala se condena. Pero a mi hermano lo amo, porque es mi hermano. Y quiero que algún día él se salve y todos juntos en el cielo alabemos al Señor para siempre. Mucho más para decir aquí. Hay que reconocer, hermanos, que pecar contra otros es una falta de respeto al prójimo. Muchos pasajes allí, pero el tiempo se nos pasa, los pueden ver después. Cuando uno roba contra alguien, le faltó respeto a esa persona. Cuando uno comete adulterio con la esposa de un amigo, le faltó el respeto al amigo. Pero cuando uno peca en su propia vida, falta respeto a nosotros mismos. ¿Habían pensado en eso, hermanos? Que el pecado es falta de respeto, respeto al prójimo y respeto a nosotros mismos. Tú y yo, como cristianos, hemos salido del fango, del lodo, del soquete, hermanos. No queremos volvernos a ensuciar. No queremos ser como la puerca lavada, ¿verdad? Que menciona Pedro. Ya queremos ser limpios ante el Señor.
en cuanto sea posible. Nadie es perfecto, nadie es sin pecado. El que dice que está sin pecado, dice Juan, es mentiroso, capítulo 1, los últimos versos del capítulo. Pero sí, hermanos, hay que esforzarnos para vivir lo mejor que podamos. Y rápidamente, que el tiempo ya prácticamente se nos fue, pero denme 2 minutos más, hermanos. En Santiago 5, 19 al 20, hace ver otra característica del obediente que asegura su alma y que es sensible para con otros. ¿Y cómo es eso, hermano Cortés? Que uno busca a los que se han apartado. En la congregación hay asientos vacíos. ¿Qué pasó con el hermano Juan? Pues no sé, hay que ir a buscarlo. ¿Qué pasó con la hermana Teresa? Hay que averiguar qué pasa con la hermana Teresa. Hay que ir y buscar a aquellos hermanos que se han apartado, hermanos. Porque les amamos, somos sensibles, pensamos en la salvación de sus almas. Que si no vuelven, hermanos, condenados en el infierno para siempre. No queremos eso para nadie. Y por eso vamos a buscarlos. Noten ahí, hermanos, en el capítulo 5, 19, 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué satisfacción, hermanos, hacer volver al hermano Arturo, que tanto me costó traerlo al Señor. Se apartó, se amargó, algo pasó con un hermano o una hermana, y voy y lo busco, y él vuelve, tan fuerte como antes y más posiblemente. Qué satisfacción poder hacer eso. Eso lo hago si soy sensible hacia mi hermano. Pero si no me importa, hermanos, él sabe ya. Ya hice lo que tenía que hacer con él y lo olvidamos. No, mis hermanos, no hay que ser así. Y en conclusión, hermanos, el pasaje que está ahí está mal. Debe ser capítulo 3 y al 18. La conclusión de Santiago, que muestra, hermanos, la sensibilidad que hay que tener hacia el hermano, hacia el prójimo, pero también a la vez la seguridad de nuestras almas. ¿Y cómo es esto? Especialmente el verso 13 del capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquellos carnales. Yo soy muy inteligente, soy muy sabio. Yo tengo mi grado en este campo y soy doctor en este otro. Soy muy sabio. Bueno, ¿cómo se puede ser sabio en el Señor, hermanos? Qué respuesta tan sencilla, pero al punto, ¿no? ¿Qué? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí está el sabio. Aquel que muestra buena conducta en sabia mansedumbre. No se jacta de su sabiduría, sino que en sabia mansedumbre muestra su buena conducta. Y sigue leyendo el pasaje. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, palabras fuertes, hermanos, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura. Noten, hermanos, la sensibilidad del que es obediente, hermanos. El que es sensible hacia otros se va a mostrar según sus buenos frutos. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que Dios les bendiga, hermanos.